Qué preciosos cantos y mensajes que podemos disfrutar en el nombre del Señor, ¿verdad? Es bueno estar en la iglesia, hermanos. Saludos a todos aquellos que están en casa mirando el servicio a través de Facebook o YouTube. Bienvenidos a escuchar la predicación. Les extrañamos a aquellos que son de nuestra iglesia y teniendo que quedarse en casa. Les pedimos que seamos fieles, ¿verdad? Y escuchar la predicación de su palabra. Aún que está ahí en casa, que ponga atención y que Dios pueda obrar también en su corazón. Es nuestra oración. El ángel del Señor o el mensajero del Señor se presenta a Gedeón para que se levante como libertador de Israel. En medio de este encuentro entre Dios y de Gedeón, nos permite ver los miedos del ser humano y el poder que tiene el miedo. Ahí existe un espíritu de miedo. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Israel había salido de Egipto y se había establecido en la tierra de Canaán. Ya había muerto Moisés, Josué y los ancianos de esa época. Dios había levantado otros jueces en Israel: Otoniel, Ahod, Débora y Barak. No había ausencia de Dios. No era un tiempo de silencio de Dios. Dios tenía a sus hombres, sus jueces, hablándole al pueblo de Dios. Pero Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo tanto, había venido a la opresión madianita sobre ellos. Por 7 años fueron sometidos a la mano difícil, dura, de esa gente pagana. Dios tiene misericordia y escucha el clamor de su pueblo. Un pueblo que estaban cautivos en sus propios temores y miedos. Quiero que vean el versículo 1 y 2 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián, por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, note, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. A causa de esta gente que los oprimían, en vez de vivir en el lugar donde Dios quería que vivieran y disfrutaran de la tierra, hicieron sus casas en las cuevas, en los montes, escondiéndose por el miedo. El miedo se había apoderado de este pueblo. Se habían olvidado quién los había librado de Egipto. Dios, a través del mensajero, les tiene que recalcar y les dice: no os le envío yo, no los saqué yo de Egipto. No hice grandes milagros y prodigios y agarré todos sus enemigos y los eché delante de ustedes. ¿Por qué están escondidos? Pues, ¿por qué están metidos en cuevas? No están actuando como mis hijos, como que yo soy rey de ustedes. El miedo tiene la forma o manera de tomar el control de nuestras vidas de maneras que ni cuenta nos damos. El miedo estanca, detiene y determina aún el estilo de vida. Proverbios 29:25, por favor, ¿me puede bajar un poquito el sonido? Por favor, Proverbios 29:25. Lo siento muy fuerte, no sé si son los monitores acá arriba o son las bocinas. If you can lower the sound just a little bit. Proverbios 29:25. Proverbios 29:25. No sé si la subieron por el hermano Valencia, que tiene una voz frágil, pero a mí me dan más volumen, por favor. Proverbios 29, ¿estamos ahí? 25, dice la Biblia:
El temor del hombre pondrá ¿qué? Mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? Claramente la Biblia dice que el temor, el miedo, pondrá lazo al hombre. El miedo es para el reino de las tinieblas lo que la fe es para Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. El miedo es la certeza del fracaso. La fe es la convicción de la victoria que no se ve. El miedo es la convicción de que todo saldrá mal. Hay un poder que tiene el miedo. Todos somos capaces de caer bajo su poder. Aquí el pueblo de Dios había caído bajo un poder y ni cuenta se dieron. Dios los había dado la tierra prometida. Dios los envió al lugar donde Él los quería. Él les prometió bendiciones. Y donde quiera que iba el pueblo de Dios, no había ejército que pudiera levantarse contra ellos. Dios los opacaba, Dios los destruía, porque el Dios de Israel era el Dios todopoderoso. Pero ahora aquí el pueblo de Dios, en vez de estar disfrutando las bendiciones que Dios tenía para ellos, se encuentran metidos en cuevas y en lugares fortificados bajo un miedo. No actuando como hijos de Dios, actuando como un pueblo sin Dios. Qué fácil caemos bajo el temor, el miedo. Qué fácil como hijos de Dios que conocemos las promesas de Dios, conocemos lo que sucede después de la muerte. Sabemos que hay un cielo con calles de oro, mar de cristal, donde la presencia de Dios mora y descansa ahí eternamente. Dios nos ha prometido lugar para nosotros allá en la gloria, que Él va a preparar para nosotros. Dios nos dijo en su palabra que Él ha vencido la muerte, que la muerte no tiene aguijón. No hay un dolor que siente un cristiano, más bien es un breve cerrar y abrir de ojos. Ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Conociendo todas estas verdades, ¿cómo es que caemos bajo el miedo? Ay, es que no, es que hay que, no, es que cuidado, es que ¿qué? ¿Dios no está sentado en el trono? Quisieron amenazar a Pablo con la muerte. Dijo, para mí la muerte es ganancia. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo? ¿Tiene miedo de perder cosas materiales? ¿Tiene miedo de perder su vida? Cuando nuestra vida, dice la Biblia, que está escondida en Cristo Jesús. La muerte no vencerá sobre nosotros, no puede contra nosotros. Querido hermano, entendamos bien cómo es que el miedo tiene poder. Yo no estoy hablando de un temor de Dios, yo no estoy hablando de un temor a Dios, de aquel temor de reverencia, de respetar a Dios, de honrar a Dios en nuestras vidas, de entender que Él siempre nos está mirando y tenemos que vivir para agradarle a Él. Yo no estoy hablando de ese temor. Yo estoy hablando que cuando el miedo toma control de nuestras vidas. Hay tres cosas que para mí sobresalen en este pasaje. El poder del miedo. Número uno, el miedo complica la vida. El miedo complica la vida. Noten el versículo 3, por favor, aquí capítulo 6. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y los dejaban
y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa, otra vez esa frase, por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron ¿a quién? Mi hermano, esta gente había hecho lugares fortificados en las cuevas, en las montañas. Esa frase, lugares fortificados, en el hebreo habla de un lugar difícil de acceso. Vivían en lugares difíciles de llegar, vivían en lugares no cómodos, se incomodaron a causa del miedo, vivían asustados, vivían en escasez, incómodos, en oscuridad, en el frío, en las montañas, cuando no había necesidad de vivir en tales lugares. Sacudía el miedo sus vidas, sacudía sus familias con el temor de aquellos que no eran más fuertes que Dios. Venían, pero no se olvidaron quiénes estaba con ellos. Mi hermano, qué fácil el miedo complica nuestras vidas. Encontramos a un Gedeón en el versículo 11. Dice ahí: y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Entendamos, hermanos, el lagar no era para el trigo. El lagar era para apachurrar las uvas, para pisar los aceitunes, el aceite de oliva. No era para trigar el trigo. Eso se hacía allá en el campo. Eso se hacía en lugares más grandes, porque lo que se levantaba y que tenía la capacidad más grande de aumentar más en número la ganancia o el fruto de la tierra. Pero Gedeón se encontraba en un lugar más pequeño donde no tenía que estar trigando el trigo. Eso quiere decir que había menos que comer, había menos abundancia, todo a causa del miedo. El miedo complica la vida. Sufrimos pobrezas, hambres, sufrimos fríos, oscuridades, enfermedades sin necesidad. Cristo le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. No fue sorpresa. Les digo: tendréis aflicción. You're gonna get it. Va a haber dificultad. Es más, los envío entre lobos rapaces, como ovejas. La gente los va a odiar porque me han odiado a mí primero. Va a haber problemas, va a haber aflicción. No nos van a querer recibir, los van a rechazar. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe, querido hermano? Si no tenemos cuidado, vamos a complicar nuestras vidas, todo en el nombre del miedo. No actuamos como debemos de actuar, no proclamamos en este tiempo de COVID. Quizás hemos dejado de confiar en Dios, hemos dejado de diezmar, hemos dejado de testificarle a otros de Cristo, hemos dejado de hacer lo que sabemos que para Dios es necesario hacer constantemente, sin excusa. Mi hermano, esta gente tenía que haber estado gozando las bendiciones de Dios, pero a causa de no obedecer a Dios, complicaron sus vidas. ¿Qué complicaciones han venido a su vida? ¿Qué complicaciones han venido a su vida? ¿Qué está sufriendo ahorita? ¿Qué problemas han venido? Los problemas vienen de diferentes maneras. Vienen a través de económicos, vienen emocionales, vienen de estrés, vienen de ataques, de personas que nos acusan. Vienen de toda clase de problemas. Mi hermano, el cristiano es más que vencedor, dice la Biblia. ¿Por qué es que complicamos nuestra vida, mi hermano? El diablo quiere que nos entretengamos en las cosas que él levanta, ilusiones, cosas para espantarnos, para tenernos escondidos, como tenía Adán y Eva escondidas en el bosque cuando no tenían que temer a Dios, pero el diablo los convenció que Dios les iba a hacer un daño. Y así hay un montón de cristianos que han caído bajo el miedo. En vez de ser obedientes a Dios, están escondiéndose en las cuevas, en las montañas, en el frío, en la oscuridad, cuando somos hijos de luz y no de oscuridad. El miedo complica la vida. Yo no sé usted, pero ya en sí la vida está complicada. ¿Para qué complicarla más?
¿Por qué no dejar a Dios ser Dios en nuestra vida? ¿Por qué no vivir por fe? Porque el justo por fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a quién. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué vivir bajo miedo? Ay, me va a agarrar la ley. Ay, me va a agarrar esta enfermedad. Ay, voy a perder el trabajo. Ay, ¿qué va a pasar? Mire, lo que venga y lo que pase, Dios está sentado en su trono. Dios está allí. Él está esperándonos, y no hay nada que viene a sus hijos que Él no permite. El problema es que hemos complicado nuestra vida porque hemos dejado que el miedo se apodere de nosotros. Nos ha cambiado, ya ni somos las mismas personas. Ya como que la palabra de Dios hay que hacerle a un lado ya, porque ya no vale. Lo que importa ahorita es lo que diga Telemundo. Lo que ellos dicen, eso vamos a hacer. ¿Dónde está la palabra de Dios? Mucha gente que en todo, gracias a Dios, nuestra iglesia ha podido tener servicios desde mayo, no como muchas otras iglesias. Muchas otras iglesias, lamentablemente en otros estados, no han podido tener los servicios que nosotros tenemos. Gracias a Dios. A cualquier momento se podría cambiar. Pero yo me pongo a pensar en todos aquellos cristianos que quisieran poder tener servicios como nosotros tenemos. Todos los otros pastores, otros líderes, otros hermanos del coro, otros hermanos que tocaban en las iglesias orquesta, otros hermanos Guzmán de que eran ujieres en la iglesia, que tienen meses casi todo el año sin poder ser ujier, que quisieran poder tener un servicio como nosotros tenemos, pero no pueden. Sin embargo, nuestra iglesia ha tenido servicios sin interrupción desde mayo. ¿Y dónde están algunos cristianos que pudieron haber regresado ya a la iglesia? ¿Sabe cuál es el problema? Miedo. ¿Para qué vamos a hacernos los locos? Hay que hablar francamente. Un cristiano no debe ser gobernado por el miedo. Yo estoy sensitivo a la gente. No estoy diciendo esto con mal espíritu. Mi esposa, entre mi esposa y yo, en estos últimos meses, no sé cuántos caldos de pollo mi esposa ha tenido que preparar sin que nadie lo sepa. No sé cuántas puertas hemos llegado y dejar calditos de pollo. No es que estoy siendo cruel, para aquellos que les gusta criticar, no es que estoy siendo cruel y duro, no. Yo entiendo cómo es la gente, yo entiendo y hemos estado ahí para ayudar a personas. Pero cuando algo está mal, se tiene que proclamar la verdad, la palabra de Dios. Y yo no conozco ni he conocido nuestra iglesia como una iglesia que vive en miedo. Es más, a través de los tiempos, esta iglesia ha sido pionera, ha sido aquella que avanza, aquella que reta a los demás, porque se tiran a hacer cosas que los demás a lo mejor todavía no se animan a hacer. Sin embargo, pregunto, ¿dónde están aquellos? ¿Será que están metidos en las cuevas? ¿En las montañas? ¿Escondiéndose? Ahora, yo sé que hay gente que no puede venir porque por su edad o por están enfermos. Yo entiendo eso, o tienen situaciones delicadas. Deben de quedarse en casa, no deberían de llegar a la iglesia. Pero ¿cuántas personas abandonaron su fe nomás porque el gobierno dijo no pueden salir de su casa? El miedo complica la vida. Número 2, el miedo controla la vida. Dios les dio la tierra, pero ellos no habían obedecido. Note conmigo, por favor, Salmo 55, 4 al 6. Salmo 55, 4 al 6.
No sería yo un pastor, hermano, si no tendría valor de decir la verdad como debe de serse. Salmo 55, del 4 al 6. Dice así la palabra de Dios: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha, ¿qué dice? Cubierto. Qué interesante, hermanos. Note el versículo 6. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo. ¿Y qué dice? Y descansaría. Qué interesante, hermanos, cómo el miedo nos lleva a controlar nuestra fe, a controlar nuestra persona. Nos olvidamos de las promesas de Dios, de las proezas de Dios. Controla nuestra vida diaria. Dejamos de hacer aquellas cosas que sabemos que debemos de hacer, que son correctas de hacer. Nuestra fe también cambia a causa del miedo. Noten en el versículo 23, por favor, de nuestro Jueces capítulo 6, algo interesante. Después de que Dios había hablado con Gedeón y Gedeón aceptó el reto, note lo que sucede en el versículo 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, note, la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a ti. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto. ¿Sabes lo que dijo cuando dijo en lugar conveniente? Le dijo: no te vayas allá arriba a donde estás escondido. Aquí haz un lugar abierto donde los demás puedan ver. Y dice: y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. No te dice: agarra la misma madera que usaron para crear esas imágenes y úsalo como leña. El versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo ¿de qué? Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo ¿qué? Y lo hizo por la mañana, cuando la ciudad se levantaron. He aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortando la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscándose, inquiriendo, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Me impresiona cómo Gedeón fue obediente, pero no quiso hacerlo cuando Dios le dijo. Lo hizo en la noche por el miedo. Querido hermano, una y otra vez se refleja en esta historia un pueblo de Dios consumido y controlado por el miedo. ¿Cuántos de nosotros dejamos de ser obedientes simple y sencillamente porque tenemos miedo? Josué 1:9, por favor. Josué 1:9, por favor. Vayan corriendo ahí un libro antes. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que, ¿qué dice? Vayas. Dios requiere de nosotros que seamos valientes y obedientes a todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él promete nunca dejarnos y siempre estar con nosotros. Salmo 23, por favor. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Querido hermano, qué fácil caemos en la trampa de Satanás. Satanás utiliza el miedo para estorbarnos en la obediencia, lo que Dios quiere de nosotros.
El diablo es un mentiroso, el padre de toda mentira. Él usa la falsedad para engañar al pueblo de Dios con temor, para que no seamos lo suficientes audaces como para obedecer a Dios y creer en sus palabras. Isaías 43, por favor. Isaías 43. Vayan corriendo ahí, Isaías 43, por favor. Isaías 43, 1 al 2, dice la Biblia así. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá ¿en qué? En ti. Esa es palabra de Dios, querido hermano. Cuando esos jóvenes hebreos en Daniel capítulo 3 los amenazaron con el fuego en el horno, ellos dijeron claramente: no importa, aunque Dios no nos librara, sepa, oh rey Nabucodonosor, que no vamos a doblegar nuestra rodilla, no vamos a tambalear nuestra fe, no vamos a dejar de ser obedientes a Dios. Aunque nos tires al fuego, vamos a ser fiel a Dios. Querido hermano, cuando un cristiano vive con el miedo, no tiene la capacidad de ser obediente a Dios. No tiene, se le quita de él. La Biblia sigue diciendo en Romanos 12, 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien que el mal. Vence, la clave es vence. ¿Por qué? Porque Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Adán tuvo que admitir que tenía miedo y por eso se escondió de Dios. Tuvo que admitir que tenía miedo de Dios. Querido cristiano, ¿usted tiene miedo de Dios? ¿Por qué ha dejado que el miedo controle su fe? ¿Por qué ha cambiado su postura cristiana? ¿Por qué ha dejado de obrar como Dios quiere que usted obre? ¿Por qué ha dejado de ser obediente en las cosas que Dios quiere que sea obediente? ¿Por qué es que queremos usar la excusa de los madianitas, de los enemigos, y que es que ellos vienen y nos quitan la comida? Es que ellos vienen y nos atacan, nos dicen cosas y nos roban el fruto, y por eso nos escondemos en las rocas cuando Dios es el Dios de los ejércitos de los cielos. Pablo dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Excepto en su vida, ¿verdad que sí? Usted tiene toda la ciencia y inteligencia y justificación por el cual reducir su fe y reaccionar y actuar diferente y proteger sus polillos, proteger sus gallinas y proteger sus materiales y lo que usted ha ganado y lo que usted ha logrado edificar, y se esconde en sus cuevas de orgullo, en sus cuevas, en las montañas de su soberbia, porque no quiere perder lo que no entiende que no es suyo, es de Dios, y está escondido en vez de salir y actuar por fe y ser una persona de fe que honra a Dios aún en medio de la dificultad. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los siervos de Dios? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está la gente cristiana que no tiene miedo de lo porvenir? ¿Dónde están? Ahora, yo entiendo que hay cosas que por ley tenemos que hacer. No vamos a complicar nuestra vida por ser desobedientes a las leyes civiles. Dios nos dice claramente que dad a César lo que es de César. Romanos capítulo 13 nos habla de que debemos someternos a toda autoridad porque es puesta por Dios. Yo no estoy hablando de una tontería de desobedecer las leyes civiles y meternos en problemas. No, yo no estoy hablando de eso. Pero querido hermano, la gente debería saber que hay algo diferente en usted. Sinceramente, ¿dónde ha puesto su fe? ¿Dónde ha puesto su fe en estos días? ¿Ha puesto su fe en el gobierno? ¿Ha puesto su fe en algo que el gobierno nos dice que debemos de hacer? ¿Qué si mañana el gobierno decide quitarle todos sus derechos? ¿Qué si mañana el gobierno le dice: ya no puedes hablar en el nombre de Dios? ¿Qué si mañana
Le dicen que ya no puede andar con una Biblia porque es controversial, como en California están sacando las Biblias de las bibliotecas y las librerías de venta. ¿Qué si mañana? Sí, muchos hablamos cosas grandes. Ay, que si hay que... No, cuando venga la persecución, no puede ni actuar como un cristiano cuando hay una miserable enfermedad que anda pasando. Que siempre este mundo ha estado plagado con enfermedades. No estoy siendo insensitivo. Yo sé que hay gente que ha fallecido a causa de esta enfermedad, pero ¿sabía usted que más gente murió este año por el miserable flu? Más gente murió este año. Lo que pasa es que los medios de comunicación no van a reportar ese número, porque quieren mantener un pueblo bajo miedo. Número 3. El miedo. Vamos a ver si están poniendo atención. Número 1, ¿el miedo qué? Complica. Número 2, ¿el miedo qué? Y número 3, el miedo castiga la vida. Quiero que vean, querido hermano, que este era un pueblo que por 7 años estaban bajo maldición. Vayan por favor a 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículo 8. 18, perdón, dice la Biblia: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí ¿qué? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque cuando no actuamos controlados por el amor de Dios, somos incapaces de llegar a ser perfectos en el Señor, porque el miedo nos castiga. Este pueblo estaba viviendo bajo 7 años de castigo por el miedo. Vivían bajo la esclavitud de su propio miedo. Sufrían hambres, ataques, no podían disfrutar del fruto de sus trabajos, estaban aguantando hambre. Gedeón clamó a Dios cuando fue confrontado por Dios, y él le reclama a Dios y les dice: ¿dónde están tus maravillas? No podemos vivir nuestras vidas controladas por el miedo. No podemos dejar que el miedo nos lleve a una vida de dolor, una vida de castigo, porque hay castigo para el Hijo de Dios, porque el que Dios ama, Dios castiga, Dios disciplina. Cuando no dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, cuando no aprendemos a vivir por fe, a vivir como cristianos en medio de las tinieblas, en medio de los cuales nuestra luz debe resplandecer como pequeños luminares, de ser la sal de la tierra, la luz de las tinieblas, estamos actuando como los demás. No hay fe, no hay certeza, no hay gozo, no hay alegría, no hay firmeza, no hay constancia. Más las ofrendas de las iglesias, las asistencias de las iglesias, la fidelidad del pueblo de Dios. Mi hermano, qué interesantes son las estadísticas. Estaba leyendo esta semana que en los últimos 6 meses, no lo puedo creer, en los últimos 6 meses de Estados Unidos solamente ha decaído, escuchen bien, no lo puedo entender todavía, pero ha decaído la venta de Biblias. Yo digo, ¿cómo? Si debería ser contrario. La gente debería buscar más a Dios. Pero cuando viven bajo el castigo del miedo, ¿sabe por qué? Dice la estadística. Porque la persona mira lo que tiene y dice: lo que tengo, ¿lo uso para comprar una Biblia? ¿O lo uso para comprar latas de frijol y arroz para mi casa? Y como el miedo controla, dicen: no, pues mejor la comida. Es interesante.
Muchos de nosotros gastaríamos $100 rápido en un par de zapatos, pero no gastaríamos $100 para comprar una Biblia buena. We just wouldn't do it, no. Es más, ni siquiera lo consideramos. Porque todavía andamos con la Biblia prestada, la que la encontramos aquí, que alguien perdió y le cambiamos el nombre y la hicimos nuestra. Yo voy a dejar unos tenis por ahí a ver si alguien los agarra y le cambia el nombre y a ver si los anda usando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que vivimos castigados. No hay gozo en nuestra vida. No hay alegría. Nos vamos a la casa atemorizados, miedo a ver qué va a pasar mañana, a ver si nos cierran acá y a ver si esto, lo otro, las hermanas, ¿verdad? A ver si nos cierran Target y ay. ¿Sabe cuál es el problema? El castigo del miedo. El que vive bajo miedo vive castigado. ¿Por qué dice usted castigado, pastor? Porque no pueden disfrutar de las bendiciones, de las cosas simples. Son incapaces de disfrutar un arrocito, unas quesadillas. Son imposibles de disfrutar un cafecito hecho de olla. Unos huevos estrelladitos. Eso vamos a comer. Es domingo por la tarde. ¿Y nos vas a servir huevitos estrellados? Prefiero no comer. Dame Captain Crunch. Y la persona vive castigada. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de dar gracias a Dios por todo. Mi hermano, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es aquel que mora en nosotros que aquel que está en el mundo. Los llevo una vez más a Salmo 23, por favor. Y aquí termino. Salmo 23. Quiero que lo leamos juntos, por favor. ¿Estamos ahí? Pero vamos a leer solamente en el versículo 4 en adelante. Porque los primeros 3 versículos nos gusta a todos nosotros eso. Pero los siguientes 3 versículos, ahí es donde se aplica la fe. Dice la Biblia juntos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sigamos en el capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Querido hermano, ¿qué tenemos que temer? Voy a decirlo en inglés por si las dudas. What do we have to fear? ¿Qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo sé que eso es más fácil decir que hacer, pero por eso es la predicación. Que Dios use la palabra de Dios para gobernarnos nuestros sentimientos y sentidos, y podamos salir de aquí diciendo: es verdad lo que dice el pastor. Ya no voy a vivir bajo el miedo, no voy a dejar que las cosas y circunstancias controlen mi vida, no voy a temer la muerte, porque la muerte es ganancia para mí. Yo voy al cielo con Dios. Es más, Dios me anhela celosamente. Él quisiera que estuviera con Él ya. Entonces, ¿por qué voy a andar con miedo? ¿Por qué voy a temer si un patrón decide cerrar la puerta de un negocio? Dios me va a abrir otro trabajo. ¿Por qué voy a temer si tenemos que comer? A lo mejor nos hace bien no comer unos cuantos días.
¿Por qué voy a temer lo que, que esto y lo otro, y que el gobierno, y que esto y lo otro? Mire, ¿qué importa lo que el mundo haga? Nosotros somos hijos de Dios, y Él está sentado en su trono, y Él está controlando todo, fríamente calculado. Él no desampara a sus hijos. Y si en verdad Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, usa la predicación de tu palabra